¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Este es el episodio 194 y en esta ocasión hablaremos más a profundidad de La Guerra Interminable, de Joe Haldeman. Si no has escuchado el episodio 193 del podcast, hazlo. Puedes encontrarlo en alaaventura.net. Si no has leído aún este libro, hazlo antes de continuar, porque habrá spoilers. Comencemos. En este episodio no vamos a hablar de todo el contenido de La Guerra Interminable de Joe Haldeman de principio a fin, pero vamos a discutir su contenido de una manera que hace inevitable hablar de spoilers. Esta es tu última advertencia antes de continuar si no quieres arruinarte la sorpresa de leer este libro. Dicho esto, vamos a hablar de un par de temas muy grandes que están presentes en La Guerra Interminable. El primero y principal es la crítica de la guerra. En particular del tipo de guerra muy común en la historia de Estados Unidos, pero que también ha ocurrido en otros países. Es un conflicto que no ocurre en el territorio de estos países. Es una guerra en la cual los soldados de esta nación, Estados Unidos, son enviados a otra nación, supuestamente a defenderla de algún tirano, de un dictador, del comunismo, del terrorismo, cualquier razón es buena. Es un tipo de conflicto armado que ha ocurrido prácticamente desde que Estados Unidos es Estados Unidos. Hablo específicamente de Estados Unidos porque el autor, Joe Haldeman, hablaba específicamente de un conflicto en el que participó Estados Unidos, la Guerra de Vietnam, en la cual este país estuvo involucrado de 1955 a 1973 aproximadamente, casi 20 años. Y Joe Haldeman estuvo ahí, como soldado. Ya lo dijimos, Estados Unidos no es el único país que ha realizado este tipo de intervenciones militares, pero para hacer más sencilla la discusión de este libro, vamos a usar Estados Unidos como un atajo para todo tipo de conflictos similares a este. Y este tipo de conflictos siempre se muestran como actos patrióticos, de intenciones muy nobles y que además son inevitables. Si no hay una guerra va a pasar algo terrible. El país en el cual está ocurriendo la intervención va a caer víctima, ya dijimos, de un tirano, del comunismo, del terrorismo o de cualquier otra cosa. Aunque realmente casi nunca es el caso. En ocasiones estas intervenciones han ocurrido sin haber un buen motivo de fondo, o incluso se ha inventado algún motivo. La Segunda Guerra de Irak, que ocurrió en la primera parte de este siglo XXI, es otro caso ilustrativo de este tipo de guerras. Por supuesto, esto también involucra que siempre el enemigo tiene que ser creado. Se debe formar una imagen de este enemigo, el cual hay que derrotar, hay que vencer. Pues hay que salvar a un país que está siendo atacado, destruido, debilitado o amenazado por este enemigo. Y esta imagen del enemigo no siempre corresponde con la realidad. En el caso de la Guerra Interminable, el enemigo son los Taurans, esta especie extraterrestre que se encuentra a los seres humanos cuando nosotros empezamos a explorar el espacio más allá de nuestro sistema solar. Algo que se nos insiste mucho a los lectores y a las lectoras es que nadie conoce el aspecto de un Tauran. Sin embargo, a los soldados que son enviados a luchar contra ellos, se les crea una imagen de un enemigo al cual deben destruir, de lo contrario serán destruidos por ellos. Esto es muy evidente cuando nos enteramos que los soldados son inducidos hipnóticamente para ver a los Taurans como monstruos, capaces de matar, de violar, de quemar, de destruir sin ningún tipo de remordimiento, a pesar, de nuevo, de que nadie sabe cómo se ven. Esto es una táctica común en cualquier conflicto armado. Es necesario quitarle al enemigo todo rasgo que pueda hacerte sentir empatía por él. De lo contrario, empezarías a preguntarte si destruirlo es la única opción razonable que tienes ante ti. Puede ser que exista la opción del diálogo, de buscar que las dos partes que están en conflicto encuentren una solución que sea más o menos aceptable para los dos bandos. Por supuesto, para las personas que están interesadas en que ocurran estos conflictos armados, esta no es una opción. Precisamente eso le pasó a los soldados de Vietnam.
El ejército de Vietnam del Norte, conocido como el Viet Cong o coloquialmente como Charlie, era mostrado a los soldados que estaban en el frente en Vietnam del Norte como monstruos, humanos solamente en nombre, pero fuera de ello tenían poco o nada en común con ellos. Lo cual, por supuesto, nos ayuda a entender cómo es posible que los soldados en esta guerra cometieran atrocidades que a su vez escalaron el conflicto de una manera brutal. Es lo que pasa contra los Taurans en la primera batalla de los humanos contra ellos. Es una carnicería absoluta. Mandela y los demás soldados no se detienen hasta que asesinan a todos y cada uno de los Taurans que tienen a su alcance. Y lo escalofriante aquí es que los Taurans no se defienden. Por lo menos no como nosotros entenderíamos que un ejército se tiene que defender. Es que no estaban esperando que los seres humanos se comportaran de esa manera al enfrentarse a ellos. Y eso también es una alegoría de cómo ocurren los encuentros entre un ejército y otro en la guerra. Aunque se supone que hay reglas para la guerra, estas no siempre son respetadas. Especialmente cuando alguno de los dos bandos ve al otro como monstruos. Y esto en realidad es muy común. Ocurre en el presente. Jóvenes son enviados a lugares lejanos a asesinar a otros seres humanos en combate, los cuales se supone que son todo lo peor que se pueda uno imaginar. Y el peor de todos los casos posibles es cuando esto mismo está ocurriendo en el otro bando. Es decir, que ambos bandos ven al otro como monstruos con los cuales es imposible dialogar y con los cuales es imposible sentir algo de empatía. Si esto pasa, los conflictos armados terminan siendo interminables. Pero lo peor es cuando nosotros nos enteramos del motivo real por el cual inicia la guerra entre los humanos y los Taurans en la Guerra Interminable. Es un conflicto que inicia con una mentira. No es que los Taurans hayan atacado a los seres humanos sin provocación. Lo que hay de fondo es un interés económico. La economía en la Tierra se está desacelerando, las condiciones de vida van a empeorar, y lo único que puede mantenernos unidos, de acuerdo a los líderes de esta versión del planeta Tierra, es un enemigo común, los Taurans. Y no hay nada que active tanto la economía como una guerra. Así que, una guerra tenemos. Esta es la crítica más incisiva y abrumadora de este libro. Un sinfín de guerras en nuestra historia han ocurrido y ocurren porque hay un interés económico detrás de ellas. Hasta podríamos decir que desde que los seres humanos podemos hacer una distinción entre nosotros y ellos, han existido guerras cuya única motivación es económica. Por ejemplo, una guerra que inicia porque una nación quiere expandir su territorio, rara vez inicia porque esa nación está amenazada con desaparecer si no consiguen más territorio, más tierra. Si no lo hacen, van a morir todos. Generalmente es más bien, aquí hay un territorio, hay recursos naturales, nosotros queremos esos recursos naturales y los vamos a tomar. Por supuesto, estoy simplificando, las cosas nunca son tan sencillas, pero esa es la idea general. Es trágico que cerca de 50 años después, las cosas sigan ocurriendo de esta manera. Claro, decir que una guerra es motivada económicamente en Estados Unidos de los 70s del siglo pasado era todavía muy radical. Pero si lo dices con ciencia ficción, es más fácil que tu mensaje llegue a más personas y que no sea inmediatamente víctima de la censura. Curiosamente, me llama la atención que los aspectos que tienen que ver con la ciencia ficción, viajes en el tiempo, la tecnología y todas esas cosas se sienten un poco anticuadas, mientras que la alegoría y la crítica se mantienen vigentes. Y no sé exactamente cómo sentirme al respecto. También vale la pena hablar del mundo al que vuelve Mandela después de su primera misión y de las misiones siguientes. Se encuentra un mundo en el cual la economía es un desastre, lo cual es básicamente lo que vivieron los soldados de Vietnam. Dejaron un país muy próspero a mediados de la década de 1950, uno de los momentos más económicamente activos en la historia de Estados Unidos, y regresaron casi 20 años después, cuando la cosa había empeorado muchísimo. Mandela y sus compañeros y compañeras regresan a un mundo en el cual
A menos que ya tuvieras dinero de antemano, salir adelante es casi imposible. ¿Quieres vivir en un lugar agradable, por ejemplo, uno de esos planetas que son un paraíso? Súper, maravilloso, excelente. Si tienes carretadas de dinero, claro que sí. Eres libre de hacerlo. Si no, pues te toca vivir en algún lugar espantoso de la Tierra, trabajando todo el tiempo para seguir manteniendo la maquinaria bélica que se ha convertido en la principal fuente de trabajo y motivación para toda la actividad humana. Y es lo que hace que las personas ricas sean ricas. Todo lo anterior es algo con lo que mi generación, los millennials, podemos empatizar. Suena a gentrificación, y como podrás ver, no es algo nuevo. Mandela incluso menciona en algún punto del libro que el dinero que tiene, cuando él dejó la tierra, era suficiente para tener una vida muy cómoda, pero en el mundo al que regresa, apenas alcanza para sobrevivir. De nuevo, es algo con lo que los millennials podemos sentirnos identificados, a lo cual puede sonarte peculiar, pero en realidad es bastante lógico. Otro cambio al cual se enfrenta Mandela y que es muy interesante como un tema es la transformación en los roles e identidades sexuales de las personas. Han cambiado drásticamente. Incluso en el futuro lejano, casi al final de la historia de la Guerra Interminable, el género y el sexo han desaparecido prácticamente. De nuevo nos encontramos esto en el libro porque es lo que le ocurrió a los soldados veteranos de Vietnam. Dejaron una sociedad norteamericana muy recatada y llegaron después de que había ocurrido toda una revolución sexual. En sus tiempos era escandaloso ver a una mujer con pantalón o fumando, así que encontrar Estados Unidos de los 70s debió haber sido todo un choque cultural. Pero esto también está relacionado con el tema de la guerra como un evento motivado económicamente. La sexualidad humana, como casi todo, también puede ser entendida desde un marco de referencia económico. Por ejemplo, pensemos de nuevo en este soldado que dejó Estados Unidos a final de la década de 1950 y regresó en 1970 y algo. Por supuesto que se va a asombrar de ver que muchísimas mujeres han cambiado en su manera de comportarse y de convivir en sociedad. Particularmente se encontrarían con muchísimas mujeres que ahora trabajan en empleos que les permiten ser económicamente independientes. Y como ahora una mujer puede ganar su propio dinero, pues el matrimonio ya no es inevitable para ellas. No necesitan a un esposo con un trabajo, entre comillas, de verdad que las mantenga y asegure su bienestar económico. Ellas mismas pueden lograrlo. Entonces, pueden relacionarse con el sexo opuesto íntimamente, no solo porque esa intimidad es una condición para que exista un matrimonio, sino que pueden hacerlo por placer. Entonces, las personas se escandalizan porque la familia puede desaparecer, cómo va a ser que las mujeres ya no necesiten casarse. Y Mandela a veces parece que está a punto de decir esto, pero en realidad es bastante abierto. Pero algunos de sus contemporáneos y contemporáneas no lo son. Claro que Mandela se encuentra con una versión extrema de lo que ocurrió en la vida real, pero esto es para efecto dramático. Es cómo se sintió y cómo lo vivió el autor. La confusión y sorpresa de Mandela son realistas. Su propia familia se está transformando, pero que las estructuras familiares se transformen es algo casi inevitable. La, entre comillas, familia tradicional se estableció para dejar clara la propiedad y asegurar la continuidad de esta misma de una generación a otra. Bienes, dinero, tierra e hijos. Permite establecer una continuidad generacional, una línea hereditaria. Yo soy tu padre, ella es tu madre, tú eres nuestro hijo, por lo tanto nuestras cosas, cuando nosotros muramos, van a ser tuyas. Cuando tú te cases y establezcas relación con otra familia, vamos a poner una parte de nuestras cosas y ellos van a poner una parte de sus cosas para que ustedes tengan sus cosas y entonces sus hijos, nuestros nietos, también van a tener sus cosas y van a saber qué cosas son de cada quien. Bueno, vas a tener cosas si eres hombre, porque durante muchísimos años las únicas personas en este mundo que tenían cosas eran los hombres. Por lo tanto, eran la cabeza de las familias.
Y esta estructura, para muchas personas, da sentido y propósito a sus vidas. Cambiarlo se sentirá como si estuvieran viviendo en un mundo desconocido, como le pasó a Mandela y al resto de los soldados. Curiosamente, Haldeman tuvo un poco de voz de profeta. La sexualidad humana y los roles de género se van a seguir transformando. Esto seguirá siendo un motivo de un choque generacional para muchas personas. Pero todo indica que es parte de descubrir qué es lo que realmente nos hace humanos y cuál es el sentido de nuestra existencia. Suena raro que el propósito de la vida de todos los seres humanos sea formar una familia con un padre, una madre y 2,5 hijos. Aunque, quién sabe, el mundo a nuestro alrededor, en el presente, cambia a un ritmo tan acelerado que me hace preguntarme si podré adaptarme a que, en algunos pocos años, seguramente las cosas serán muy diferentes a como las conozco y las entiendo. Y si como un colectivo los seres humanos podremos adaptarnos y desenvolvernos con soltura en estos tiempos cambiantes. O como los contemporáneos de Mandela. Buscaremos aislarnos, en sentido literal y figurado, aferrados a una época que ya se ha ido. ¿Y a ti, te ha gustado este libro? ¿Te ha parecido interesante? ¿Qué has encontrado en él? Si quieres contármelo, puedes encontrar los medios para ponerte en contacto conmigo en alaventura.net, a través de correo electrónico o redes sociales. Además, allí en esa página están los enlaces para que te suscribas al podcast y lo recibas automáticamente en tu teléfono, computadora, tablet o cualquier dispositivo. También están todos los episodios de A la Aventura, desde el número 1 hasta el más reciente. Todo en alaventura.net. Y eso es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres. Y hasta la próxima.